mar de lamento y el sol hace nido en mi piel, renace y juega, se pinta y sueña. ¿Dónde irá? Tentado el mar, sabrá de su destino. Bueno, mi nombre es Melina Slobodian, soy ensenadense y soy muralista. En la facultad descubrí en algún momento un libro de Ricardo Carpani que me flashó la cabeza porque fue uno de los artistas que como que al toque entendí lo que estaba haciendo y lo que quería hacer y lo que estaba haciendo, digamos, de forma brutal, o sea, como más claro imposible. Y bueno, y ahí me surge la intención, ¿no? de hacer murales. Teniendo esta idea, ¿no? que me dejó picando ahí Carpani, empecé a intentar desarrollar una estética que me permitiera hacer tanto pintura como mural o como mosaico, todo en simultáneo. Por eso trabajo mucho con plenos y planos de colores. Fíjate que, por ejemplo, en todas las cosas que hago, lo que son las sombras son formas muy definidas y lo que son las luces también. Entonces eso me permite hacer tanto mosaico, el mismo dibujo puedo trasladarlo a mosaico si quiero, o dejarlo en pintura y sin embargo se lee del mismo modo, digamos. Yo no estudié pintura, estudié dibujo porque consideraba que dibujo era la base de todo, esa era la consideración que había. Así que seguí dibujo y se nota mucho que provengo más del dibujo que de la pintura. Sí. Y un poco fui combatida porque fue en el propio menemismo, tuve ahí muchos cruces con mi profesor. Y bueno, también me marcaban, por ejemplo, me llegaron a marcar de por qué había elegido a Carpani, porque era marxista. Entonces yo como, Carpani es marxista, con razón me gusta tanto. Así, bueno, un profesor me dice, es Slobodian, ¿qué voy a hacer con vos? Dice, no sé qué hacer, si ponerte un 6 y aprobarte, o mandarte a marzo y ponerte buena nota. Y yo a eso contesté, no sé, usted es el docente, haga lo que quiera. ¡Marzo! Chao, cagaste. Me obligaban a hacer como más realismo y naturalismo. Entonces lo que hice yo fue llamar a un primo que había viajado por toda Latinoamérica a pedirle las fotografías de él, y el realismo que hice para cumplimentar lo que ellos me pedían lo hice sobre la base de mostrar indiecitos, qué sé yo, pájaros y aves autóctonas, montones de situaciones que eran las que los tipos rechazaban. Claro. Porque llevaban las cosas para otro lado. Entonces, bueno, les contestaba desde ahí. El primer desafío así muralista fue el Che Guevara en Barrio Mosconi. Aprendí todo ahí, en la relación con la gente, porque la idea era también hacer las cosas como digamos, involucrar a las personas, no como llegar, bueno, yo soy el artista, todos se callan, hacen lo que yo digo, no. Sí. Íbamos conversando las cosas, qué nos parecía en cada momento. Tengo un recuerdo, por ejemplo, con el gordo Dani, que bueno, él había sido un luchador de YPF. Me decía, ¿qué está mirando, che? ¿Por qué lo está mirando? Que eran cosas que a mí ni se me ocurrían por la cabeza, ¿no?
estaba tan metida en que tenía que trabajar y tenía que hacer que no me ponía a pensar. Entonces esas cosas que me obligó a frenar un cambio y a decir, bueno, ¿qué está mirando? ¿Qué mira? Porque es como que está mirando, pero no mira acá, mira más allá. Dice, pero es algo que es como que está y no está. ¿Qué está mirando? Y ahí saltó la utopía de Barrio Mosconi. Claro, como esa cosa, como un futuro que todavía no está construido, digamos, eso está mirando. Digamos, toda esa reflexión se respondía más al proceso que ellos estaban haciendo internamente, de una búsqueda, ¿no? Porque eran todos trabajadores que habían sido echados de YPF y estaban buscando una forma como de volver a relacionarse con YPF. La construcción de ese mural fue noticia que se levantó en Granma Internacional. Yo no sé quién fue que lo dijo, pero bueno, sí se sucedieron algunas cosas raras, como por ejemplo yo escribí en un momento a un señor diciendo que tenía un museo del Che en Caballito, contándole de que iba a hacer ese mural, que lo estábamos haciendo con los vecinos, y él me vinculó a una persona que se llama Rosa, la polilla cubana. Entonces yo empecé a contarle a Rosa, volvía así como re loca, contenta, volvía de trabajar y me sentaba en la computadora y le contaba lo que había pasado ese día, como que le cronicaba lo que había pasado ese día, porque además bueno, ella me pedía, contame, entonces yo hacía eso. Lo que no me había dicho ella es que ella era bibliotecaria en la biblioteca José Martí de La Habana y que todo lo que yo le estaba escribiendo lo estaba volcando en una publicación digital que ella hacía desde la biblioteca, así que lo estaban siguiendo todos los cubanos. Eso, un eslaboncito chiquitito, tirás y es bueno, una cadena muy larga. Digamos, entraste por la puerta grande, digamos, esos fueron tus primeros pasos, digamos. Tus primeros pasos con el muralismo, con tu primera obra del Che. Sí. Y hecho con vecinos, porque... Hecho con vecinos, a pedido de los vecinos, porque tampoco es que fue mi idea hacer el Che, fue idea de los vecinos. Dos años después de ese mural estábamos con Greta, que es una muralista norteamericana, que vino, digamos, así como enganchada, no se sabe cómo hizo para llegar. ¿Con qué barrilete? Claro, sí, cayó así como un barrilete. Y después en 2009, cuando vino Greta, ya pintamos, digamos, pasamos a otra etapa. En asamblea con ellos empezamos a ver cuáles eran los problemas que tenían en su propia historia de construir esos lugares, y el mural que pintamos ahí con Greta, que es mayormente mano de Greta, están como el egoísmo, los desafíos, digamos, como que tenían que haber atravesado para poder tener ese lugar. Yo, en lo personal, junto con Oscar, mi compañero, digamos, estábamos en un proceso de pelear algunas situaciones que tenían que ver con su historia personal, ¿no? Que él fue preso, torturado, y bueno, y estaban en un camino de buscar la reincorporación en el astillero Río Santiago. Como estaba todo en efervescencia, todo el tema político, yo dije, a mí me gustaría, porque cuando se hace el acto de reincorporación de los trabajadores, yo hice siluetas que se pusieron en los alambrados del astillero como para dimensionar la falta de las 50 y pico de personas, ¿no? Entonces en un momento yo dije, bueno, yo ahora quiero hacer algo que tenga que ver con los desaparecidos, que podrían ser murales en mosaico, y lo propusimos en mosaico porque es lo que más perdura,
porque en pintura por ahí en 15 años no había nada. Claro. En mosaico, bueno, si no va nadie con la intención de sacarlo, van a pasar 100 años y van a estar ahí. Entonces, digo, no quiero remarcar más las ausencias, quiero remarcar las presencias. Quiero que ya basta de que las cosas estén en un lugar de rumor. Quiero que se pueda hablar como a boca de jarro las cosas. Y bueno, pasó que Kirchner bajó los cuadros, pasó que digo, bueno, este es un momento de democracia y tenemos esta democracia plena, es momento de comportarse del mismo modo. Y bueno, y así empezamos, y el primero fue el mural de Nato, y lo elegimos a Nato porque era una persona que significaba la alegría, porque era murguero, si bien tenía una actitud muy combativa, en el astillero toda la gente también lo recordaba desde otro lugar, como el que vendía los pirulines, los caramelitos, la manzanita caramelada. Hacía las poesías y las canciones de las murgas. Claro. Uh-huh. De algún modo siempre subsistía esa idea de por algo habría sido, algo habrán hecho. Estaba bastante instalado. Entonces era hacerlo con Nato, era quién se iba a oponer a hacerle un homenaje a Nato, a ese tipo que lo quería todo el mundo. Entonces es como fue la piedra fundamental, digamos, Nato. En este mural lo representamos del modo en que más se lo reconocía o más se lo quería Nato, que es en su rol de murguero. Bueno, un poco su historia la pusimos en la placa que está allá, que dice: entrañable compañero, amigo y vecino, hombre servicial, solidario, quien viviera repartiendo alegría con su actuación murguera y poesía, esperanza dulce a los niños y solidaridad compañera entre obreros y vecinos. Y después dice: porque no pudieron acallarte, porque tus valores viven cuando el pueblo te recuerda con cariño. Gracias, Nato, por tu ejemplo. Nato fue encontrado, después de ser secuestrado, al día siguiente se lo encontró, asesinado por las 3A. Entonces, en ese día en el que fue encontrado, se hizo un evento hace poquito, a comienzos de este año, donde vinieron distintas murgas a rendirle homenaje. Yo creo que esa era una parte que quedaba ahí como trunca, porque nosotros lo hicimos y es como que esto quedó acá, la gente habló, todo, pero faltaba que otros grupos lo apropiaran. Y es como que, bueno, ahora estaban los grupos murgueros apropiándolo. Parece como que el mural ya está, pero sigue contando historias. O sea, yo ya tomé distancia, pero para cada tanto vuelve y exige cosas nuevas. El primer mosaico por la memoria fue Nato, que ahí fue, digamos, tal vez el más popular, pero porque Nato era de un origen muy popular. Después el segundo fue de Gallego, que también por ahí tomó otras características un poco, digamos, signadas también por las características de la familia, digamos, es como, porque las cosas eran en movimiento, no es que había una regla para seguir. Tratábamos de seguir una regla mínima, como por ejemplo que fueran, bueno, eran mosaicos, tenían que estar lo más cerca posible de la casa o del lugar donde se identificaba a esas personas. Bueno, una serie como de requisitos, cuando los recordábamos, queríamos recordarlos con alegría, tratar de encontrar los gustos musicales para que todo sea un homenaje. Desde las inauguraciones sea un verdadero homenaje a ellos, no la inauguración de un mural, sino un homenaje a... Y cada uno tenía características distintas, ¿no? Porque cada proceso era distinto. Cada proceso como de reconstrucción era distinto. Y con lo de Adelina, obviamente, por toda su trayectoria,
lógicamente iba a tomar características muy distintas a las que veníamos haciendo, que eran más cosas de barrio, más chiquitas, más del llano, digamos. Y con Adelina, bueno, eso creció y creo que llegamos en la inauguración a ver un acto de derechos humanos como con 500 personas, cosa que A nivel nacional. no estaba en nuestras cabezas. Sí sabíamos que iba a tener características distintas, pero no pensamos que podía ser tanto así. Recuerdo ese día que se acercó una mujer alta con un pañuelo blanco. Sí, ese día fue increíble. Había fue una magia, ¿no? Ese lugar, así ese día. Porque pasaban muchas cosas. Estaba Mario Díaz también, que por primera vez se subía a un escenario y se reivindicaba como hijo de desaparecido, digamos, que era una cosa que vivió el grupo. Capaz que los que estaban ahí no lo percibieron, pero nosotros sí. Así que estábamos todos llorando con Mario. Y sí, y apareció ahí autoconvocada por el diario, lo cual fue hermoso. O sea, se escapó, se puso su croc, su vestidito, tomó el 275 y se apareció ahí. Su máquina de fotos, tal vez, ¿no? Sí, su máquina de fotos. Y apareció ahí Adelina de Mati de Alaye, con quien nos hicimos grandes amigas. Y lo mágico fue que ella obviamente que llegó, nadie la conocía, pero tenía la palabra, porque quién se iba a negar, ¿no?, a darle la palabra. Y ella dijo, todo lo que nosotros queríamos hacer es como si lo hubiese entendido todo, porque dice esto de el mosaico es como ir reconstruyendo, ¿no? Esta idea de reconstruir, porque la historia estaba destruida, ¿no? Es reconstruirla, es volverlos al rompecabezas. Claro, y volverlos a la vida de alguna manera, ¿no? Que obviamente en sentido metafórico o en sentido poético. Y yo creo que ella lo creyó así porque desde ese día nos acompañó en todas las cosas que hicimos, sin conocerla, o sea, nos empezó a apuntalar, a seguir y a estar en cada una de las cosas que hacíamos. Aún cuando, por ejemplo, acá a la vuelta hay un mural en la escuela 15, hay fotos de Adelina pintando en la escuela, porque ella siempre fue maestra y fue directora de colegios y le encantaban los chicos, y entonces les parecía maravilloso lo que hacíamos, no solo por la memoria, sino también por la identidad. Y bueno, no nos soltó más. Y nosotros así como... Hasta que partió. Sí, hasta que se fue. Que fue un golpe. Uno se siente un poco huérfano, ¿no? Pero nada, fue una lección de vida haber podido conocer a tremenda mujer. Gracias a Gustavo, gracias a todos por permitirnos recordar en alegría como hacían ellos cuando tenían que estar militando y viendo lo que ocurría. Se daban sus tiempos para la música, para la compañía, y es el mejor final que podíamos haber tenido. Gracias a todos por estar. Bueno, y en este mural, que es el homenaje a Carlos Esteban Alaye, que es el hijo de Adelina de Mati de Alaye, la madre que vino en el mural de Nato que conocimos ahí, intentamos
por ahí poner más información sobre la persona que nosotros íbamos a representar. Lo hicimos a través de objetos, ¿no? Entonces, Adelina contó una historia muy linda de que su hijo, por ejemplo, quería unos libros de historia que le comprara la madre, porque había libreros que antes pasaban por las casas golpeando. Y él dijo que quería el libro de la historia y se puso a llorar porque la madre no se lo quería comprar. Entonces el librero igualmente le dio la información, qué sé yo, y se encargó, digamos, de hacer que el nene, dijo, te lo hago en las cuotas que sea necesario, como sea necesario, porque era la primera vez en su vida de librero que un nene se ponía a llorar porque quería un libro de historia. Sí. Entonces, bueno, por eso pusimos acá un libro de historia, porque tenía que ver con ese relato de Adelina. Después era aficionado así a tomar fotografías, por eso hay una cámara de fotos. Con este mural, al tener tanta información, le dimos una vuelta de tuerca y pudimos hacerlo más, expresar más esa reconstrucción histórica que queríamos hacer. Esta intención de, digamos, de tener una mayor representación se continuó en el cuarto Mosaico por la Memoria, que fue el de los papás de Mario Díaz. Entonces ahí también hay otro nivel más de representación. Ella aparece con su vestido de que hacía danzas flamencas. El papá aparece jugando al fútbol y después está como el matrimonio con Mario en brazos. Y también como sí, estábamos ya jugando como con otras cuestiones técnicas, ¿no? De ir incorporando siempre las cosas que están representadas algo tienen que ver, y es como, bueno, que busquen qué significaban, preguntando. No existe ciudad en el mundo que pueda atraparme hoy, que pueda atraparme Era un gusto musical de él, Arcoiris, y seguimos en ese camino, no es que estaba así como colgado, ¿no? Claro. Estábamos saldando en el camino o en el proceso, saldando cosas que como que la sociedad no había saldado. Y entonces había hasta cuestiones, qué sé yo, por ahí psicológicas profundas, y los compañeros que se estaban resolviendo en este proceso de pasar de sentirse un paria o ser tratado siempre como un paria, que te tenías que esconder, que no podías decir determinadas cosas, a poder vociferar todo así como... De dejar de ser invisible. Claro, creo que fue, y eso fue un proceso doloroso para ellos, no es que fue algo light, fue muy denso todo, ¿no? Y todos nos atravesábamos digamos, por esas cosas, porque el arte tiene su lado así como terapéutico, ¿no? Donde se sanan cosas. El cuarto es el de los papás de Mario Díaz. El quinto es uno que se hizo en Astillero, que es una intervención en un monumento que hicieron allí. Y el sexto es el de los papás de Simón Medina. Y bueno, su mamá era Elizabeth Kennel y su papá Daniel Reinaldo Medina. Uh-huh.
bueno, vos me preguntabas por el Museo a Cielo Abierto, Sí. que fue otro de los sueños que teníamos, que fue cuando vino el artista chileno Mono González, que se quedó acá en mi casa y después se quedó otro tiempo en Alegro. Entre las tantas enseñanzas que dejó fue la de la posibilidad de generar acá en este lugar un museo a cielo abierto, que sería un museo de murales al aire libre. Y bueno, esa idea quedó. Siempre intenté poder hacerlo hasta que, bueno, finalmente se encontró el camino para que se pueda comenzar ese museo a cielo abierto. Y bueno, Este es el inicio. Es el logo y la portada. Y en esta primer caminando? cuadra, sí, en esta primera cuadra lo que sucede, como siempre, el mural está vinculado con la identidad, con la historia. En esta cuadra se cayó una bomba que arrasó con 11 de las casas que estaban en esta zona cuando el 55. En la, digamos, revolución fusiladora, libertadora que decían ellos. Sí, Bueno. pero que en realidad fue un golpe de Estado. Golpe de Estado, sí. Entonces, bueno, la idea, como la historia fue contada, digamos, siempre por el lado de los vencedores, faltaba una reconstrucción desde la otra mirada. Y bueno, entonces lo que tratábamos es de señalizar, ¿no? de que los murales que estén acá señalicen la situación de esto que pasó, ¿no? Y se convocó a 12 artistas para la realización. Acá yo no pinté, pintaron otros. Y bueno, y un poco la consigna era que estuvieran de algún modo representadas las casas, como está acá, las casitas, los frentes de las casitas que digamos que se destruyeron, porque de algún modo las casas esas se reconstruyeron rápido como para tapar la historia de lo que había sucedido. Entonces, bueno, un poco este mural también tiene la idea de ese disparador para empezar a reconstituir la historia desde otro lugar, ¿no? Para trabajarlo digamos, tomé en algún momento unos escritos que salen de la comisión del Archivo Histórico de la Memoria de la Nación, el fundamento, ¿no? Para esto. Y un poco, bueno, vamos viendo que hay murales y cada tanto hay espacios libres donde se cuentan algunas anécdotas de gente que estuvo que vivenció los hechos, como por ejemplo esta que dice Voces del Pueblo, y hay frases de lo que es el testimonio de una persona que se llama Carmen Santoni. Después hay de María Esther Ortiz, y después a veces hay tapas de los diarios, porque la idea era mostrar la veracidad de los hechos. Así que bueno, eso es más o menos lo que intentamos hacer. Y después cada artista tomó la consigna de forma libre, ¿no? Claro. Tenía una pequeña consigna y cada quien hizo la obra que consideró más pertinente. El muralismo rompe esa estructura de que la plástica hay que verlo en los museos, en sus lugares cerrados o lugares de élite o lugares parcializados de la población. Esto lo ve cualquier persona que circula por acá. Exactamente, digamos, eso es lo que tiene el mural como característica, ¿no? De correrse del lugar cerrado que tienen los cuadros, ¿no? Que se hacen en circuitos de exhibición para llegar más en forma directa al pueblo, ¿no? Es como otro lugar de comunicación que tiene, más más vinculado, más próximo a la gente que encerrado en una casita de cristal, sí, digamos. Y bueno, después
se sigue cada tanto con las frases, con los títulos de los diarios. Y después, por ejemplo, en esta está fuerte, que es el ultimátum, que eso es algo que está sacado de un diario de guerra, que es el comunicado de la Armada, el 19 de septiembre, donde las fuerzas de tarea número 7 pide a los vecinos de la zona que se mantengan desalojados porque está la amenaza de destrucción de la destilería, del bombardeo de la destilería. Y hay muchos recuerdos y muchas vivencias contadas del éxodo ensenadense. Exactamente, sí, hay montones de... Y la idea era, qué sé yo, poner a las personas en la situación de comprender qué era lo que se amenazaba, ¿no? Por eso en un comienzo empiezan más murales que muestran la vida cotidiana del barrio y de a poco empieza a aparecer la amenaza, que es lo que sucedió, digamos. De a poquito los murales como que van oscureciendo, ¿no? Claro. Y van mostrando otras cuestiones, que ya empieza lo de la bomba, la aparición de la bomba en el museo. Y hay el anteúltimo, es el que cuenta la historia de la familia Ortiz, que es la persona que perdió la vida en el suceso histórico, ¿no? Claro. Y esto tiene un desarrollo que está completado, está completo o continúa. Yo creo que por lo que venimos hablando es como que la parte esta histórica ya está, como que de aquí en adelante hay que pensar en cuando terminamos esta cuadra, que es la cuadra histórica, después ya se abre a otro tipo de intervenciones que no tienen necesariamente que estar vinculadas con este momento histórico. Amar es crecer, el corazón atraviesa el mar de lamento y el sol hace nido en mi piel. Renace y juega, se pinta y sueña. ¿Dónde irá? Tentado el mar, sabrá él su destino. Amar es creer, es una misión, alimento y la flor. Ayer te busqué, doy idas y vueltas, llego hasta tu puerta.